Bienvenidos a El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. En este programa hablaremos de temas que le ayudarán a seguir produciendo el mejor café del mundo, el café de Guatemala, con el patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. ¡Cuídalo! Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café. En Guatemala vive don Pedro Hernández, caficultor de puro corazón, a quien el cultivo de café le ha dado el sustento familiar por muchos años y le ha generado los recursos necesarios para educar a sus hijos. Anacafé presenta a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Don Pedro, la otra semana estarán los resultados del análisis de suelos. Gracias, ingeniero. Al tenerlos me informa y le prometo que llego a la oficina para que me oriente qué abonos debo aplicar. Ese día te acompaño, papá. Quiero aprender a interpretar esos resultados para programar el abonamiento de toda la finca. Con mucho gusto, Pedrito. Así tu papá le dará buena comida a las plantas. A mí me parece muy bien. Así los cafetales se mantienen vigorosos y no tan fácil le entran las enfermedades. Ingeniero, ¿qué piensa de lo que dice Anita? Anita tiene toda la razón. Las plantas son seres vivos que necesitan alimentarse bien para vivir y tener buenas producciones. Eso sí, las plantas deben de tener buen follaje. Como quien dice que por gusto se fertilizan los cafetales viejos. Así es, Pedrito. En un cafetal viejo las plantas ya se agotaron y es poco lo que producen. Por eso es necesario podarlos para rejuvenecerlos y que valga la pena abonarlos. Bueno, ingeniero, un cafetal podado y abonado, ¿qué tiene que ver con las enfermedades? Don Pedro, el control de las enfermedades debe enfocarse con el manejo adecuado de las actividades que se hacen en los cafetales y no solo con la aplicación de algún fungicida. Es cierto. Ahora que se cuidan mejor los cafetales después de ese fuerte ataque de roya y antracnosis, se observan menos daños de enfermedades. Y para que vea que no le estamos mintiendo, ingeniero, lo invitamos a recorrer los cafetales, ¿verdad que sí, papá? Así es, mijo. Por ahí está listo el pick-up. ¿Nos acompañas, Anita? Con mucho gusto, papá. Cuando visitamos los cafetales con el ingeniero, salimos de muchas dudas. En estos cafetales, ¿cuáles son las enfermedades que más atacan? Las enfermedades que siempre están presentes en los cafetales son la roya, la antracnosis, el ojo de gallo y en la parte alta de la finca siempre sufrimos con la foma. También en las plantillas nos atacan manchas circulares de color amarillo, especialmente cuando no se tiene sombra. Y fíjese que también hemos visto estas manchitas en cafetales viejos y mal atendidos. ¿A qué se deberá? Esa manchita amarilla es la enfermedad que se conoce como cercospora o mancha de hierro y ataca cuando las plantas están débiles por falta de comida o están muy al sol. ¿Y esta enfermedad daña el fruto de café? No, Anita, solo daña las hojas, las cuales se caen de la planta, pero una planta defoliada no tiene la capacidad de alimentarse bien y al final siempre afectará el desarrollo del fruto. Ingeniero, por aquí me detendré para que miremos estos lotes que han tenido buena recuperación. Es cierto, estos cafetales se ven sanos, bien vigorosos y con buena preparación. Como pueden ver, ahora que se está podando, los muchachos avanzan bastante, porque hay poca planta agotada. Ingeniero, ¿y por qué en algunos años afecta más una enfermedad que otra? Yo recuerdo que hace un par de años el ojo de gallo afectó muchísimo. Eso se debe a los cambios en el comportamiento del clima. Hay años que nos afecta el fenómeno del Niño, que es donde llueve menos. Los veranos son más secos y prolongados. Y otros años donde está presente el fenómeno de la Niña, que es donde llueve más y se genera más humedad en el ambiente. Con esos cambios de clima, ¿qué nos aconseja, ingeniero? En primer lugar, les recomiendo que deben hacer todas las actividades de mantenimiento en su momento y bien hechas para mantener cafetales vigorosos que puedan resistir a las enfermedades. Pero el manejo de sombra juega un papel muy importante.
Ingeniero, nosotros desembramos cuando inicia la época lluviosa. ¿Cree que lo estamos haciendo bien? Están en lo correcto. Lo que deben considerar es la cantidad de ramas que le quitan a cada árbol, y eso dependerá de las condiciones del clima. Con más lluvias se quitan más ramas para permitir más entrada de luz, y por el contrario, si está lloviendo poco, se quitan menos ramas para mantener una buena temperatura dentro del cafetal. Ingeniero, y al realizar estas prácticas, ¿usted considera que ya no es necesario la aplicación de fungicidas? Anita, siempre es necesaria la aplicación de fungicidas, pero posiblemente sean menos aplicaciones. Eso dependerá de la enfermedad que esté afectando al cafetal. Ingeniero, por lo que estamos haciendo y el buen estado de nuestros cafetales, considero que llevamos un buen control de enfermedades. Así es, Pedrito. También considero que es la mejor forma de enfrentarnos al ataque de enfermedades en los cafetales. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Pedro Hernández. Hoy aprendimos algunas prácticas para controlar las enfermedades del café. Así como yo, consulten a los técnicos de Anacafé para que los orienten en sus actividades cafetaleras. Los invito a seguir escuchando el Cafetal Radio para que apliquen las recomendaciones y mejoren su productividad. Hasta luego. Anacafé presentó a Pedro Hernández, caficultor de puro corazón. Escúchelo cada semana con una historia diferente, relacionada con la caficultura guatemalteca, en su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Buenos días a todos los amigos caficultores en cada una de las regiones del país. Bienvenidos a su programa El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy don Pedro Hernández conversó con sus amigos sobre el control de enfermedades del follaje del café, tema que al volver de la pausa vamos a ampliar con el ingeniero Maynor Vázquez. Ya volvemos. Los técnicos de Anacafé están atendiendo sus consultas. Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Prepárese con un programa de aplicación de fungicidas para iniciar entre los meses de abril y mayo. La roya se puede controlar. En Anacafé estamos convencidos que el café de Guatemala es más que un gran sabor. Es trabajo, orgullo y tradición, pero a la vez es riqueza para su gente y con ello para el país. Acá sembramos, cosechamos, vendemos y consumimos el mejor café del mundo. Y es que la caficultura ha cambiado. Ahora son más los que tienen más. En Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Si su finca se encuentra de 1.500 a 3.000 pies sobre el nivel del mar, inicia el trabajo de injertación del almácigo y el trasplante de los semilleros a la bolsa o al suelo, de preferencia que la plántula esté en estado de soldadito. Y aquí estamos con ustedes de vuelta en el Cafetal Radio. Le damos la bienvenida al ingeniero Maynor Vázquez, técnico de Anacafé. Buenos días, Maynor. Daniel, buenos días. Como siempre, en este programa aprovechamos para saludar a nuestros amables oyentes y en especial a todos nuestros amigos caficultores. Este día también queremos enviar un saludo muy especial en nombre de la Asociación Nacional del Café a la familia de pequeños productores de la comunidad El Zapotalito en Esquipulas. Ellos son don Miguel Ángel Arita Hernández, Luis Arita Hernández, Neftalí Arita Hernández, Abraham Arita y Juan Antonio Arita Hernández. Muchas gracias por sus finas atenciones a miembros de Junta Directiva y al personal técnico de Anacafé. Para ellos, un saludo muy especial en nombre de nuestra asociación. Y al mismo tiempo, los invitamos para que continúen trabajando y siguiendo nuestras recomendaciones para producir el mejor café del mundo, nuestro café, el café de Guatemala. Así es, Maynor, y para producir el mejor café del mundo es importante seguir las recomendaciones de los técnicos expertos en café. Como ya se lo dijimos, hoy vamos a platicar con el ingeniero Maynor Vázquez sobre el control de las enfermedades que afectan el follaje del café. Explíquenos, Maynor, en qué consiste una enfermedad. Daniel, cuando hablamos de enfermedades en las plantas de café, nos referimos a las alteraciones del funcionamiento de los diferentes órganos que componen a las plantas, causada
por organismos que en su mayoría no se ven a simple vista, como hongos, bacterias y virus, que perjudican su desarrollo y producción. Las enfermedades normalmente se presentan en las plantas cuando se generan ciertas condiciones ambientales que necesitan los organismos que las causan. A las plantas es más fácil que les ataque una enfermedad cuando están débiles por una mala fertilización, cuando se envejecen por no hacerles las podas que requieren o debido a prácticas inadecuadas en los cafetales. Maynor, ¿y qué actividades deben de realizarse para evitar la presencia de enfermedades en los cafetales? Evitar la presencia de enfermedades en los cafetales no es tan fácil, pero sí se puede lograr que no causen mayor daño económico a través de un manejo integrado de prácticas. Estas prácticas se deben programar para hacerlas en el momento oportuno. También hay que tener un control adecuado de malezas con el cuidado de no dañar el tronco de las plantas cuando se usan algunas herramientas, y cuando se utilizan fungicidas, hacerlo en forma racional. Año con año hay que realizar las podas, y cuando se maneja sombra, que sea de acuerdo al clima y condiciones de los cafetales. Abonar de acuerdo a un análisis de suelos para no aplicar cualquier producto. Al realizar siembras nuevas, evitar sembrar las plantas con distanciamientos muy cerrados, debido a que se genera mucha competencia entre las plantas y condiciones ambientales que favorecen el ataque de las enfermedades del follaje. En general, todas las actividades de mantenimiento que necesita el cafetal deben hacerse en su momento y bien hechas. Es necesario hacer recorridos constantes en los cafetales para identificar a tiempo la presencia de alguna enfermedad y proceder a su control para evitar su propagación. Maynor, además de las prácticas adecuadas que se realizan en los cafetales, ¿qué otras medidas deben de tomarse en cuenta para evitar el ataque de enfermedades? Recordemos que la gran mayoría de variedades que tenemos sembradas en el parque cafetalero del país, como Borbón, Caturra, Catuaí, Pache, Pacas, Pacamara, Villasarchí y otras variedades, son todas susceptibles a las enfermedades del café. Las únicas variedades con resistencia a la roya del cafeto son los catimores y los archimores, pero son muy susceptibles a las otras enfermedades, principalmente a la enfermedad ojo de gallo, y requieren de un buen programa de fertilización. A raíz de la presencia de roya en los últimos 2 años, con mucha agresividad debido a los cambios del clima, se ha incrementado la siembra de variedades que resisten esta enfermedad, como el caso de los catimores y los archimores, que sería la única medida para hacerle frente, pero únicamente a la roya del cafeto. Además, se debe considerar el control con fungicidas químicos, y hay otros fungicidas de naturaleza biológica que son organismos pequeñitos que matan a los hongos o bacterias que provocan las enfermedades. ¿Y cuáles son las enfermedades más comunes que afectan el follaje de los cafetales? Las enfermedades más comunes que afectan el follaje de los cafetales son la roya del cafeto, el ojo de gallo, la mancha de hierro, el coleroga o mal de hilachas, la antragnosis, la foma, también conocida como quema o derrite, y el mal rosado. La magnitud con que se presenta cada una de ellas dependerá del lugar que se encuentre ubicado el cafetal, las condiciones del clima y del suelo, la variedad y el manejo que se le da. ¿Y cuáles son los síntomas y daños que causa, por ejemplo, el ojo de gallo? Esta enfermedad se manifiesta en las hojas, frutos y brotes tiernos de la planta de café. En las hojas se presentan manchas circulares pequeñas de color gris. En los brotes tiernos y frutos tienden a ser manchas ovaladas, inicialmente de color negro, luego aumentan de tamaño y cambian a color café y más tarde a gris. Cuando la enfermedad está avanzada, el hongo desarrolla sobre las manchas unos hilitos amarillos en forma de pequeños alfileres donde se localizan las esporas o semillas, encargadas de infectar otras hojas, frutos y brotes tiernos. Las plantas afectadas por esta enfermedad botan las hojas y frutos. Esta enfermedad se desarrolla en condiciones de alta humedad y temperatura relativamente baja, siendo común en plantaciones muy sombreadas y con abundante maleza.
Gracias, Maynor. Hacemos otra pausa, pero recuerde que si tiene alguna duda con respecto al tema, puede llamar a los técnicos de Anacafé en este momento a los números 2243-8301 y 2243-8304. También puede enviar un correo electrónico a la dirección elcafetalradio@anacafe.org. Ya volvemos. ¿Tiene alguna duda sobre el tema de hoy? Marque ahora el 2243-8301 o 2243-8304 y con gusto nuestros técnicos le estarán atendiendo. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Compadre, ¿usted sabe qué es eso de la roya y cómo prevenirlo? Claro, la roya es un hongo que reduce la productividad de la planta y se previene aplicando un fungicida de mayo a junio y de julio a agosto. ¿Y usted dónde aprendió tanto de la roya? Pues en el programa de capacitación de Anacafé. Asista a los programas Aprendiendo para Competir Mejor, impartidos por nuestros técnicos expertos para su capacitación y asesoría. Solicite el programa de capacitación en su oficina regional de Anacafé o visite www.anacafe.org. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Vuelva a escuchar los programas de El Cafetal Radio en el portal de la caficultura, www.anacafe.org. Consulte por temas todos los programas y vuelva a escuchar las mejores recomendaciones técnicas para el cultivo del café. Recuerde, www.anacafe.org. Estimado caficultor, si ya está cosechando, asegúrese que sus colaboradores en el campo seleccionen los frutos que hayan alcanzado su plena madurez fisiológica, es decir, sin verdes ni medio maduros. Seguimos con el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Hoy estamos conversando con Maynor Vázquez, técnico de Anacafé, sobre el control de enfermedades del follaje del café. Maynor, ¿cómo se realiza el control del ojo de gallo en los cafetales? El mejor control de esta enfermedad se basa en un manejo integrado, con las limpias a tiempo, el manejo adecuado de podas y la correcta regulación de la sombra, con lo cual se evitan hospederos y lugares alternos, debido a que esta enfermedad tiene la capacidad de vivir en más de 500 plantas de especies diferentes. En cafetales donde se concentra más la humedad, fácilmente se propaga esta enfermedad, así como en terrenos que se encuentran en lugares como las joyas, las laderas en contra de la salida del sol, las plantas que se encuentran próximas a riachuelos y donde se nubla con frecuencia, por lo que en estos cafetales se recomienda desombrar más fuerte. En las áreas donde año con año afecta esta enfermedad, se recomienda que apliquen un fungicida sistémico al inicio de la época lluviosa, o sea, a finales de abril o a principios de mayo. A los 2 meses, repetir esta aplicación en esos lugares donde se presenta el ojo de gallo. En los cafetales que son atacados por esta enfermedad, se aconseja que apliquen un producto a base de hidróxido de calcio y magnesio, o sea, cal hidratada, más un producto a base de cobre, que es una mezcla que mata el hongo que provoca esta enfermedad. Maynor, otra de las enfermedades del follaje es la cercóspora. ¿Cuáles son sus síntomas y daños que causa a los cafetos? Esta enfermedad también es conocida como mancha de hierro. Al inicio se presenta con manchas pequeñas en las hojas de forma circular, con 3 colores bien definidos. Una mancha oscura en el centro, luego un anillo café rojizo y en toda la orilla otro anillo amarillo. Esta enfermedad causa defoliación en los cafetos, causando una baja en la producción. La cercóspora se manifiesta cuando aumenta la temperatura del ambiente por falta de humedad en el suelo, por los desombrados fuertes en el verano y por una deficiente fertilización. Se manifiesta más en almácigos y en plantías, especialmente cuando son siembras nuevas y carecen de sombra. Maynor, explíquenos ahora cómo se realiza el control de esta enfermedad. Se debe evitar los desombrados fuertes en el verano, las siembras nuevas que tengan buena sombra, tener buen control de plagas del suelo para que no dañen la raíz y la planta pueda absorber los nutrientes del suelo. Además, se sugiere que se realice un programa adecuado de fertilización. En los almácigos se debe programar todas las actividades de mantenimiento con el propósito de evitar daños en la raíz y en el follaje para obtener plantas vigorosas y sanas.
Se deben programar las fertilizaciones al suelo y foliares, la aplicación de fungicidas para el control de enfermedades, los riegos principalmente en la época de verano, la aplicación de productos que controlan nemátodos y los insectos de la raíz. Maynor, ¿cuáles son las características y daños que causa la antracnosis en los cafetales? Esta enfermedad también se conoce con los nombres de argeño o muerte descendente, debido a que el daño comienza en las puntas de las ramas y avanza hacia el tallo central. Esta enfermedad daña frutos, hojas y ramas. En las hojas se presentan manchas oscuras que van de los bordes hacia la parte central. En los frutos, al inicio de la enfermedad, aparecen puntos negros, detienen su crecimiento, se secan y al final se caen. Además, se secan las bandolas de la punta hacia adentro y cuando el daño es severo, llegan a matar a la planta. Los factores que contribuyen a la propagación de esta enfermedad son los periodos prolongados de lluvia o de sequía, plantaciones muy expuestas al sol y plantaciones que están sembradas en suelos agotados. Una planta débil es atacada por esta enfermedad, como lo que está sucediendo en la actualidad con los daños de la roya, que debilita la planta y luego es atacada por la antracnosis. Maynor, ¿y cómo se lleva a cabo el control de la antracnosis en los cafetales? Cuando un cafetal es afectado por esta enfermedad, se debe podar después de la cosecha para eliminar las partes dañadas y recuperar brotes nuevos. Los cafetales deben tener una adecuada fertilización y al deshombrarlos, evitar dejarlos muy expuestos al sol. En cafetales donde se encharca el agua, se tiene que considerar un sistema de drenajes. Para el control de la antracnosis, la aplicación de fungicidas específicos se hacen al inicio de la época lluviosa y se repite la aplicación a los 2 meses. Hablemos ahora de la enfermedad conocida como mal rosado. ¿Cómo se manifiesta? Esta enfermedad afecta los tejidos que conducen los alimentos dentro de la planta. Es causada por un hongo que en su estado avanzado toma una coloración rosada. Cuando existe daño de este hongo, la parte superior de la planta se marchita por la lesión que hace el tallo y las ramas principales y plantas en producción. Los frutos son dañados por este hongo que toma la forma de una telaraña y le causa lesiones. Esta enfermedad es común en cafetales que se localizan en alturas entre 1500 a 3000 pies sobre el nivel del mar, con lluvias frecuentes y las mañanas muy soleadas por las condiciones ambientales que se generan. Gracias, Maynor. El Laboratorio de Análisis de Suelos, Plantas y Aguas de Anacafé, Analab de Anacafé, busca ofrecer al caficultor información técnica sobre los nutrientes esenciales que mejoran la producción de sus plantaciones. Consulte el catálogo de servicios en el portal de Anacafé www.anacafé.org o llame al PBX 2421-3700 extensión 1133. 40 años de experiencia son el respaldo de Analab al momento de ofrecer la diversidad de servicios de análisis a los caficultores. Vamos a la última pausa, ya volvemos. Recuerde que puede llamar a los números 2243-8301 o 2243-8304 y nuestros técnicos atenderán gustosamente sus dudas. El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Si ya terminó de cosechar y sus cafetales quedaron completamente sin hojas, realice una poda. La roya se puede controlar. El proceso es así de sencillo. Se escoge la mejor semilla, se siembra en almácigo, se trasplanta, se fertiliza, se cosecha, se clasifica, se despulpa, se fermenta, se lava, se pone a secar, se escoge el mejor grano, se trilla, se tuesta y se muele. Desde que se sembró a su cosecha pasaron más de 1460 días. Ahora piense, ¿cuántas personas trabajaron a lo largo de 4 años para obtener la mejor taza de café del mundo? Por eso decimos que en Guatemala todos somos gente del café. Anacafé, impulsando el desarrollo de Guatemala. Estimado caficultor, si ya terminó de cosechar, programe y realice la repela y la pepena de café, como actividad del programa integrado del control de la broca del fruto del cafeto. Gracias por seguir con el Cafetal Radio. Maynor, ¿cómo se realiza el control del mal rosado en los cafetales? Para tener un buen control, se deben eliminar las ramas afectadas durante la época lluviosa.
es importante tratar los machetes, las tijeras podadoras y sierras que se usan para cortar estas partes enfermas, con una solución desinfectante para evitar la propagación de esta enfermedad. Al no tener un control constante durante la época lluviosa, el daño de esta enfermedad aumenta y se observa su mayor presencia poco antes de finalizar el invierno. En los cafetales que año con año afecta esta enfermedad, se debe aplicar un fungicida específico al inicio de la época lluviosa y siempre repetir esta aplicación a los 2 meses. Maynor, ¿y cuáles son los síntomas de la foma y cómo daña a los cafetales? La foma se presenta en cafetales arriba de los 4.000 pies sobre el nivel del mar, con temperaturas frías, alta humedad en el ambiente y con días nublados que favorecen su desarrollo. Cuando hay ataque, se observan en la punta de las hojas tiernas manchas de color negro con apariencia de papel quemado que secan las ramitas tiernas hacia la base y se detiene al encontrar el tejido leñoso. El ataque de esta enfermedad dificulta la respuesta de las podas en los cafetales, debido a que muchos de los brotes nuevos son dañados. Maynor, ¿y cómo se controla la foma en los cafetales? En cafetales podados se aconseja deshijar al año para seleccionar brotes bien desarrollados y sanos, donde se eliminan los brotes afectados. En este ambiente se recomienda realizar desombrados frecuentes para permitir una mejor luminosidad y ventilación. Esta enfermedad ataca más en los meses fríos del año, que va de noviembre a febrero. En el control químico, para que los fungicidas específicos sean efectivos, se deben aplicar tan pronto se observen los primeros síntomas. En las secciones donde esta enfermedad se manifiesta todos los años, las aplicaciones de fungicidas deben iniciarse en forma preventiva. Maynor, la roya es una enfermedad que está causando mucho daño a los cafetales en Guatemala. ¿Qué daños causa a las plantaciones? Anteriormente, la roya atacaba fuerte los cafetales ubicados por abajo de los 3.000 pies sobre el nivel del mar. Pero, como hemos platicado anteriormente, esta enfermedad en los últimos 2 años ha aumentado su presencia y severidad en los cafetales, debido al cambio climático. En la actualidad se encuentra haciendo daño en cafetales de fincas altas, arriba de los 5.000 pies. Los síntomas aparecen en la parte de atrás de las hojas. Al principio se observan manchitas redondas de color verde pálido o verde amarillo. Con el tiempo aumentan de tamaño y se unen formando manchas de color amarillo anaranjado. Después se forma un polvo fino de color naranja en la parte de atrás de las hojas. Las hojas dañadas se desprenden del cafeto y debilita a la planta, permitiendo que penetre otra enfermedad, específicamente la antracnosis. Maynor, ¿y qué actividades tienen que realizarse para el control de la roya del cafeto? El control de la roya debe enfocarse con un manejo integrado de prácticas, con el propósito de reducir las condiciones favorables para su propagación. Se debe realizar un manejo adecuado de la sombra, tener buen control de malezas, no descuidar las podas para eliminar las partes dañadas y agotadas para recuperar tallos y ramas. Se deben realizar abonadas adecuadas tomando como base el análisis de suelos, considerando el estado de los cafetales. En las siembras nuevas se deben realizar con distanciamientos adecuados para evitar poblaciones altas de plantas, que pueden generar condiciones para la propagación de esta enfermedad. En lugares donde las condiciones son ideales para la propagación de la roya, se sugiere que siembre variedades con resistencia, como son los catimores o sarchimores. Para el control químico, se sugiere iniciarlos a finales de abril o a principios de mayo con un fungicida sistémico y repetir estas aplicaciones a cada mes y medio durante la época lluviosa, con el cuidado de realizar la última un mes y medio antes del corte del fruto de café. Para finalizar, Maynor, ¿qué recomendaciones le da a nuestros amigos caficultores en el control de las enfermedades del follaje? Daniel, únicamente recomendarle a nuestros amigos caficultores que las aplicaciones de fungicidas deben realizarlas en la época adecuada y realizar las diferentes actividades de mantenimiento que necesita el cultivo de café en su momento oportuno, lo cual
disminuye las condiciones para el desarrollo de las enfermedades. Un cafetal podado y bien fertilizado resiste más el ataque de las enfermedades. En el establecimiento de nuevas plantaciones o renovaciones de cafetales en lugares donde afecte mucho la roya del cafeto, se sugiere considerar el uso de variedades resistentes a esta enfermedad. Y en lugares que afecta la enfermedad ojo de gallo, considerar en las nuevas siembras abrir más los distanciamientos de siembra entre plantas y entre surcos. Amigos caficultores, para tener un buen control de enfermedades del café, deben consultar con los técnicos conocedores en esta actividad o acercarse a las oficinas de Anacafé y con gusto un técnico les estará ayudando. Por hoy ha sido todo aquí en el Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. Recuerde que puede escucharnos los martes y jueves a las 5 de la mañana por esta emisora. Que tenga un excelente día. Usted escuchó El Cafetal Radio, un programa de Anacafé al servicio del caficultor. No olvide escucharnos todos los martes a las 5 de la mañana y su repetición los jueves a la misma hora por esta emisora. Gracias al patrocinio de... Cuando tenía tu edad, este cafetal casi se muere culpa de la roya. Ah, sí, todavía me recuerdo. Casi lo perdemos todo. Desde entonces usamos Alto. Controlamos la roya, el ojo de gallo, el mal rosado, la antracnosis y la cercospora. De veras, Alto es efectivo y es calidad Syngenta. Cuídalo. Nuestra herencia merece lo mejor. Alto, experiencia y efectividad, controlando las enfermedades del café.